Es un placer presentarles al doctor Pedro Cebrián Xochihuila, ¿cierto? Sí. Que nos va a hablar un poco de su trabajo que realiza en el SECADET. Pues ya lo conocen como una de las adquisiciones recientes del SECADET, del año pasado. Él es licenciado en física por la UAP en Puebla y obtuvo tanto su grado de maestro en ciencias como de doctor en ciencias en especialidad de óptica por el INAOE, allá en Puebla. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, ha colaborado, ha trabajado tanto en el INAOE, en un laboratorio especializado de visión por computadora. Asimismo, realizó una estancia postdoctoral aquí en el SECADET para después ser contratado por el ahora ICAT, y pues nos va a hablar un poco de su trabajo reciente en el ICAT. Entonces, le doy la palabra al doctor Cebrián, por favor. Gracias, Gerardo, por la presentación. Sí. Bueno, más bien la charla de hoy quiero platicarles acerca del trabajo que desarrollé como estancia postdoctoral aquí en el ahora ICAT. Y bueno, de eso va a tratar la plática. En este trabajo principalmente trabajamos Oliver Huerta Carranza, que es estudiante ahora de doctorado del doctor Díaz Uribe. Y bueno, por supuesto el trabajo estuvo supervisado y revisado por él mismo. Entonces lo que hicimos fue desarrollar un método para poder evaluar espejos planos utilizando el método de pantallas nulas, que es un método que ha desarrollado durante ya varios años aquí el doctor Rufino Díaz. Y bueno, lo aplicamos para... una de las tantas aplicaciones que tiene este método precisamente es para evaluar espejos planos de grandes dimensiones. Entonces, como resumen, utilizando este método de pantallas nulas, nosotros diseñamos una distribución de manchas, o bien también es a lo que le llamamos la pantalla nula, y estas son desplegadas en dos pantallas LCD para determinar la forma de la superficie de un espejo plano, que particularmente tenía unas dimensiones de 1.3 metros de largo por 0.9 metros de ancho. Con una cámara CCD capturamos las imágenes de esta pantalla nula o distribución de manchas, que es reflejada por el espejo de prueba, y mediante el procesamiento de esta imagen pues se hace la reconstrucción de la forma de la superficie del espejo en análisis. Como resultados que hemos obtenido hasta ahora es un pico valle de 3.4 milímetros y un RMS de 0.6 milímetros. Entonces, bueno, ¿cuál es el objetivo principal de este trabajo? Bueno, queremos aplicar este método de pantallas nulas a la técnica, bueno, modificando un poco la técnica. Ahorita dejaré más claro a qué me refiero con esto. Y bueno, el espejo que nosotros analizamos es un espejo que tenemos aquí en el laboratorio de sistemas ópticos, pero el objetivo principal de este trabajo es desarrollar esta prueba para poderla aplicar a helióstatos, que son espejos de mayor orden de magnitud en las dimensiones. Y bueno, estos pueden incluso estar operando o mejor dicho, operan en los campos, y si ahí tomamos en cuenta factores como el viento, en resumen están expuestos a condiciones ambientales. Perdón, heliostatos son espejos para aplicaciones solares, ¿no? Así es. Aquí voy a hablar un poco de esto. Bueno, ¿qué son los helióstatos? Bueno, pues son espejos planos utilizados. Por ejemplo, la imagen que tenemos acá es un sistema de torre central. Y bueno, pueden tener un radio de curvatura o bien pueden ser totalmente planos. En este caso, por ejemplo, son espejos con un radio de curvatura muy grande, del orden de 100 metros.
Y las dimensiones que pueden tener puede ir de 1 metro hasta 5 metros de longitud. Y bueno, la función principal de estos helióstatos es redirigir la luz proveniente del Sol hacia un punto, bueno, en este caso a una torre central. Básicamente la aplicación que tienen este sistema o estos campos de concentración de energía solar es convertir esta misma en energía eléctrica. Entonces, bueno, aquí podemos ver cómo está un arreglo de helióstatos distribuidos alrededor de esta torre central. Y bueno, toda la luz que reflejan del Sol la redireccionan a esta torre central en donde es captada. ¿Es el de las Islas Canarias, ese? ¿En México no hay uno de esos? No, bueno, no es de México. En México está el siguiente, es un campo de prueba de helióstatos, que es una colaboración de la Universidad de Sonora con la UNAM. Y bueno, tienen alrededor apenas de 48 helióstatos instalados. Y bueno, lo que reportan ellos es que funcionando solo tienen el 50% de estos sistemas, funcionando ya como tal. Y bueno, las longitudes que tienen en este campo de helióstatos no todos corresponden a 5 metros. También, bueno, tienen medidas un poco más, creo que la más pequeña es de 1.5 metros de longitud, y bueno, tienen algunos otros dentro de este rango. Algunos métodos que se han desarrollado para evaluar superficies de grandes dimensiones, en este caso no precisamente son helióstatos, pero bueno, debido a los radios de curvatura que tienen y a las dimensiones que poseen estos dispositivos, digamos que forman parte como de los antecedentes que ya existen para la evaluación de superficies de gran tamaño. En este caso está el método de fotogrametría. Y bueno, lo que se hace aquí es colocar diferentes objetos sobre el espejo, y mediante la adquisición de las imágenes por medio de capturadas con una cámara, se hace un procesamiento de estas imágenes, y bueno, se reconstruye la forma de la superficie. Sin embargo, bueno, esta técnica es aplicada, en este caso es un concentrador paraboidal, y bueno, la desventaja que tiene es que es una prueba invasiva, ya que para poder hacer las mediciones, pues se colocan este tipo de tarjetas sobre el espejo, y bueno, eso puede dañar la superficie y pues así deteriorar la calidad. Otro método que ha sido reportado es el SCOTS. Y bueno, en este se evalúa un panel reflector solar fuera de eje, que es una sección de parábola de 3 metros con un número F de 0.5. Y bueno, lo que se hace es, en esta parte, bueno, no se distingue, pero lo que se hace es, se despliegan franjas, como se muestran en esta imagen. Y bueno, a través del espejo, pues, mejor dicho, por reflexión, las franjas, la imagen de esas franjas reflejadas por este segmento, son capturadas por una cámara. Y bueno, la imagen que se tiene aquí, por ejemplo, es la imagen de las franjas que ha sido capturada cuando el espejo la refleja. Perdón, ¿la imagen es de un segmento o proviene de todo el espejo? ¿Está en foco la cámara? Pues, es de todo el segmento. Y bueno, aquí se puede ver cómo, debido a las deformaciones que tiene este sistema, pues las franjas se deforman.
Estos mapas que se tienen aquí son, bueno, estas son las pendientes en la dirección X, las pendientes en la dirección Y, y bueno, aquí ya se tiene la integración. Esa imagen muestra que hay muchas deformaciones en tu espejo, entonces. Aparentemente. Sí, idealmente siempre lo que uno espera es que el objeto que ves, o la imagen, mejor dicho, la imagen reflejada por la superficie, debe idealmente ser pues, algo semejante a esto, ¿no? Bueno, en este caso. Sin embargo, si hay deformaciones, pues siempre va a haber entonces algunas diferencias respecto al objeto en comparación con la imagen. De lo que ya más asemejado se tiene para prueba de espejos planos está este trabajo que le llaman el método SCAN, realizado por unos españoles. Y bueno, aquí lo que hacen es analizar la imagen de una estrella, una fuente puntual que se encuentra en infinito. Se considera que pues, los rayos llegan paralelos entre sí. Aquí no se nota mucho, pero bueno, aquí está la superficie que refleja estos rayos. Y bueno, de igual manera estos rayos tienden a concentrarse en el centro de curvatura del espejo. Bueno, aquí se puede apreciar mejor el esquema. Entonces tenemos una estrella, aquí tenemos el helióstato. Entonces, los rayos son reflejados por este helióstato y bueno, justamente en el centro de curvatura se coloca una CCD para hacer un análisis de la imagen que se tiene de esta estrella. Aquí se muestran las imágenes que ellos obtienen al observar la estrella a través del espejo. La única diferencia es que, bueno, con respecto a la propuesta que vamos a proponer o proponemos, este trabajo lo realizan durante la noche. Entonces los helióstatos que están analizando pues trabajan de día y bueno, en cierta forma pues aquí están, el hecho de hacer esta prueba por la noche pues no se toma en consideración factores ambientales como la temperatura es distinta en el día que en la noche, la velocidad del viento puede cambiar, y bueno, hay otros factores que no son muy convenientes en este método. Pero hablas por las deformaciones del espejo, ¿no? ¿Perdón? Eso tiene que ver con las deformaciones del espejo. Pues más que con las deformaciones, pues puede variar en la precisión del método. Entonces, bueno, aquí existe el trabajo más reciente y que ya va un poco enfocado a lo que nosotros desarrollamos. Y bueno, este es un trabajo previo que se presentó en el 2015 y bueno, tomando el método de pantallas nulas, haciendo una modificación, ahora aquí se aplica para analizar espejos planos. El método de pantallas nulas básicamente consiste en el CCD. Nosotros diseñamos una distribución o un arreglo de puntos distribuidos en una rejilla o en un cuadrado. Y bueno, a partir de estos puntos que se diseñan en la CCD, hacemos un trazo de rayos inverso, es decir, vamos del CCD o de la cámara, vamos hacia el espejo o a la superficie que queramos analizar en general. Y luego analizamos la dirección de los rayos reflejados por la superficie y finalmente encontramos los puntos de intersección con la pantalla nula. En este caso pues son dos LCD, pero puede ser una pantalla simplemente de papel. Y bueno, puede ser para cualquier superficie, puede ser aplicable a cualquier superficie. Entonces en este trabajo, como resultados previos, lo que se tiene es, tenemos aquí un espejo de dimensiones de
de 1300 por 900 milímetros. Y bueno, se puede ver que aplicando este método de pantallas nulas, pues lo que estamos evaluando son solo una parte del espejo, no se está evaluando el total. Entonces la propuesta que nosotros hacemos es nuevamente retomar esta prueba y hacer un análisis pero completo del espejo, pues lo que nos interesa conocer pues toda la superficie del espejo, cómo está la calidad en él. Ok, entonces como resultados de esta prueba previa, pues se tiene que solo se está analizando parte de la superficie del espejo. Y bueno, aquí se muestra el mapa de alturas para cada punto de análisis. Y finalmente pues se reconstruye la forma de la superficie, donde se encuentra un pico valle de 2.5 milímetros y un RMS de 0.3 milímetros. Vuelvo a mencionar la propuesta aquí ya es lo que nos motiva a seguir trabajando en esta dirección. Pero bueno, lo siguiente es modificar de alguna manera la prueba para que podamos analizar la superficie total del espejo. Perdón, ¿tu RMS es el promedio de las partes más bajas o más altas de la superficie? Los valles y picos. Ajá, ¿No? pero tomando en cuenta todas las... Entonces, bueno, el método que proponemos ahora es... Y como les decía, vamos a variar un poco el método de pantallas nulas, que lo que vuelvo a repetir, anteriormente se hacía es tener la distribución cuadrada de puntos acá, hacemos un trazo de rayos hacia el espejo, encontramos los rayos reflejados y finalmente los puntos de intersección con la pantalla. Entonces en este método lo que se propone es ahora, en lugar de proponer los puntos o la distribución de puntos sobre el CCD, pues los ponemos sobre el espejo. Queremos ver, bueno, determinamos qué puntos queremos muestrear sobre el espejo y bueno, a partir de ahí entonces hacemos un trazo de rayos hacia el CCD y hacia la pantalla nula. Para esto pues tenemos que definir una posición del pinhole o de la cámara de la lente que vamos a utilizar. Entonces, bueno, conocidos los puntos de muestreo sobre el espejo y la posición de la lente de la cámara, pues entonces aplicamos la ley de reflexión y podemos encontrar los rayos que intersectan con el CCD y los rayos que intersectan con la pantalla nula. Entonces, bueno, y ya que tengamos esto, para diseñar la pantalla nula, nosotros siempre partimos del hecho de que la superficie es idealmente plana. Entonces, lo que uno espera encontrar pues, es una imagen ya conocida de este arreglo de puntos que nosotros propusimos sobre la superficie. Y a partir de las deformaciones se encuentra... A partir de las deformaciones, entonces, nosotros determinaremos o recuperaremos la forma real de la superficie. Entonces tenemos un arreglo esperado ideal y tenemos un arreglo experimental de puntos. Entonces, bueno, la diferencia de estos de antemano nos puede decir que hay deformaciones en el espejo. Y bueno, si proponemos una línea, bueno, un arreglo de líneas como en este caso y hay deformaciones, bueno, vamos a esperar algo así. Entonces lo primero que hacemos es determinar la posición de la lente de la cámara y de igual manera el mismo procedimiento que se hace para determinar la posición del pinhole, bueno, la matemática que se sigue es la misma para encontrar los puntos imagen y los puntos objeto en la pantalla nula. Entonces, bueno, aquí muestro la ecuación del rayo incidente, que es el rayo que va
pantalla nula hacia un punto sobre el espejo. Calculamos el vector unitario de este rayo incidente. Como estamos proponiendo un espejo idealmente plano, pues eso quiere decir que la normal en cualquier punto sobre la superficie pues va a tener estas componentes, 0,0, y bueno, en Z le damos el valor de 1. Y a partir de la ley de reflexión de forma vectorial, pues podemos determinar la dirección del rayo reflejado. De esta manera, pues también podemos conocer las componentes del rayo reflejado. Y bueno, lo que viene en adelante es encontrar la posición del pinhole. Sin embargo, como les comentaba, nosotros proponemos una posición ya del pinhole, y esta la determinamos, se me estaba pasando a mencionarlo, la determinamos en base a las dimensiones que va a tener nuestra pantalla nula, porque nosotros sí estamos limitados a un cierto tamaño, puesto que pues, no puedo desplegar puntos fuera de la pantalla de los monitores LCD. Entonces yo ya tengo ahí una delimitación de cuánto debe medir como máximo mi pantalla nula. Y bueno, tomando en cuenta esta consideración y el tamaño del espejo, hacemos el trazo de rayos para determinar la posición en donde debe colocarse la cámara para poder tener la imagen completa de todo el espejo, ¿no? Aquí el esquema simplemente representa el análisis para un punto, pero en realidad lo que primero comenzamos a hacer es tomando en cuenta los 4 puntos del espejo, las 4 esquinas, y asimismo también de la pantalla nula que utilizaremos. Perdón, pero entonces tu pantalla nula está predeterminada para la distribución de puntos que pones sobre el espejo. Imagina, hay una relación entonces 1 a 1, digamos, para que después sepas analizar las Sí, claro, por supuesto. Siempre debemos de saber la posición de cada uno de estos puntos. Esos son puntos bien y entonces conocidos. veas la posición 1 a 1 de los rayos para que el pinhole lo sepas analizar. Así es. Y ese pinhole está fijo, y de ahí haces el rayo para todos en todas las dimensiones de la superficie, me imagino, ¿no? Sí, bueno, mira, lo que primero hacemos, ahorita olvidémonos de todos estos puntos. Tomo estos 4 puntos de la pantalla nula, tomo estos 4 del espejo, y ya por default ya determiné a qué distancia va a estar la pantalla nula respecto a esta dirección. Entonces lo que hago con estos 4 rayos, utilizo la ley de reflexión, considero que salen rayos de cada punto, y bueno, resuelvo este sistema de ecuaciones y defino dónde debe estar colocado el pinhole. Con esto que he ganado, lo único que he ganado es que estoy garantizando que cuando yo coloque mi cámara fotográfica en este punto, pues estoy garantizando que voy a obtener la imagen completa del espejo. Y bueno, al mismo tiempo pues estoy analizando todos los puntos del espejo, ya que voy a considerar una pantalla con ciertas dimensiones también para que el espejo pueda ser muestreado en su totalidad. El segundo paso que hacemos, ya que tenemos determinado el pinhole, entonces ahora lo que hacemos es ya diseñar la pantalla nula y los puntos imagen sobre el CCD. El orden aquí ya no nos interesa tanto, porque ya conocemos los puntos sobre el espejo y ya conocemos el punto sobre el pinhole. Entonces yo puedo encontrar ahora, partiendo de este punto hacia el espejo y encontrando los rayos reflejados, para ya determinar cada uno de estos puntos que van a constituir a mi pantalla nula. Y viceversa, partiendo de aquí hacia acá, yo encuentro la posición de estos puntos objeto sobre el CCD. Voy a encontrar los puntos imagen de estos puntos objeto en el CCD. Entonces, bueno, hasta ahí ya habremos diseñado nuestra pantalla nula. Entonces, bueno, finalmente, para encontrar lo que mencionaba, los puntos imagen sobre el CCD, pues ya solo basta tomar este rayo, que es el rayo reflejado, y prolongarlo de tal manera que intercepte al CCD mediante esta ecuación paramétrica, y nada más nos faltaría determinar ese parámetro T2,
Y bueno, lo determinamos tomando en cuenta la ecuación que define al plano del CCD. Y bueno, para definirlo tomamos un vector que va del centro del CCD a... Bueno, es un vector perpendicular y un vector que está sobre el plano del CCD, el vector B. Y bueno, lo que sabemos es que el punto pues debe ser 0, hacemos bueno, aquí un poco de álgebra y finalmente determinamos el valor del parámetro T2. Bueno, todo este análisis ya que tenemos definida la posición del pinhole, las dimensiones del espejo, el tamaño de la pantalla nula que vamos a utilizar y asimismo el tamaño del CCD, así como la resolución. Entonces estos datos y todas estas ecuaciones las metemos en MATLAB y bueno, generamos entonces la pantalla nula que nosotros necesitamos para poder probar el espejo de estas dimensiones. Entonces algunos datos principales en la propuesta es que el pinhole tenga esta posición, va a tener una posición en X igual a 0, en Y va a tener 3146 milímetros, punto 2, y en eje Z va a tener 1407.1 milímetros. El espejo tiene 900 milímetros en esta dirección de longitud, en esta tiene 1300. La distancia focal que va a tener la lente es de 18 milímetros. Y bueno, como vamos a utilizar aquí estamos considerando las dos pantallas LCD que vamos a utilizar. Y bueno, estas me dan un total en esta longitud de 1834 milímetros, con una altura de 478 milímetros. Y bueno, estas no coinciden al ras del espejo, sino tienen una cierta altura en esta dirección también. Que es, no puse ese dato, pero son aproximadamente 10 centímetros. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hace el programa? Entonces, el programa, ya que tenemos los puntos sobre el CCD, es decir, ya que conocemos cómo va a ser la distribución de los puntos imagen sobre el CCD, ahora hacemos decía, el trazo inverso de rayos. Vamos del CCD hacia el pinhole, del pinhole hacia el espejo y del espejo hacia la pantalla nula, tomando ya en cuenta todos estos parámetros de las posiciones de las componentes que integran el experimento. Entonces, bueno, aquí hay un acercamiento de... Estos son los puntos. Nada más muestro 6 para no saturar la imagen. 6 puntos sobre el CCD. Entonces, estos rayos llegan al pinhole. Posteriormente del pinhole se proyectan hacia el espejo. Observen que pues, está cubriendo perfectamente a todo el espejo. Y bueno, finalmente del espejo se reflejan y van a intersectarse con la pantalla nula, o en este caso los monitores LCD que yo voy a usar en mi experimento. Las imágenes que se tienen que proyectar sobre la pantalla nula son manchas, no son puntos, tal cual son manchas que tienen un cierto contorno. Bueno, cuando ya que encontramos los puntos en el CCD, lo que hacemos es diseñar las gotas, así le llamamos, que son manchas con un cierto diámetro. Y bueno, entonces hacemos todo el procesamiento para encontrar la imagen, o mejor dicho, para hacer el diseño de la pantalla nula de estas gotas. Al salir los rayos de aquí, pasar por el pinhole, llegar al espejo, reflejarse e intersectar a los monitores LCD. Entonces, bueno, es una imagen de la distribución de estos contornos en el espejo. Y bueno, finalmente se tienen los contornos en lo que ya va a ser la pantalla nula. Y bueno, finalmente ya tomamos en cuenta todos los puntos que vamos a muestrear sobre el espejo. Es un arreglo de 1495 puntos que proponemos. Y bueno, la pantalla nula que nosotros debemos desplegar debe tener esta forma. En
Entonces, como mencionaba hace rato Omar, estos puntos los debemos tener bien identificados, es decir, saber su posición respecto al sistema de coordenadas, porque con estos datos, bueno, después vamos a trabajar más adelante. ¿Tú defines la resolución o quién te la define? ¿La figura que pega sobre el espejo disqueplano, la matriz de la CCD? ¿O quién te define la resolución, pues? Para la resolución para desplegar estas imágenes, pues depende principalmente de la resolución que tienen las LCD. Entonces, de hecho, cuando aquí no se nota mucho porque está, digamos, si hacemos un acercamiento de la imagen, pues vamos a ver que estos contornos no son perfectamente circulares, y eso tiene que ver con el tamaño de píxel de las LCD que se utilizan. Pero también es algo que en la superficie pones un punto acá y si pones otro hasta la esquina, pues rastreas esos dos puntos, pero en medio no sabes qué tanta variación de nivel hay, ¿no? Pero por eso estamos proponiendo ya muchos puntos para saber. Porque, sí, bueno, sí, por eso, pero o sea, ¿quién define la resolución? ¿La CCD entonces la define? O el mapeo, porque hace un mapeo él, ¿no? O sea, sí, es al máximo prueba, número de puntos, es una prueba para tener todos los puntos en la pantalla. Sí, bueno, en principio sí tenemos que considerar la resolución del CCD porque nosotros podemos, bueno, y uno siempre piensa, entre más puntos tenga, pues mejor va a ser mi análisis. Sin embargo, el tamaño de píxel de la CCD, pues no me va a dejar proponer un número saturado de puntos, puesto que las manchas, si yo, al haber muchas manchas juntas, entonces va a haber traslape entre ellas, y eso ya no me va a poder permitir hacer el análisis de cuando yo analice el análisis de la imagen de los puntos en la pantalla. Entonces ahí tenemos que considerar ese hecho del tamaño de píxeles. Hay una relación entonces entre la resolución de CCD con lo que están estudiando, los puntos que distribuyen. La separación entre manchas en el CCD, nosotros la propusimos que entre cada mancha hubiese al menos un tamaño mismo de la mancha. O sea, si estoy escogiendo hablemos de un número cualquiera, si estoy escogiendo una mancha de 4 micras, pues entonces debo respetar una separación entre mancha y mancha de 4 micras. De no hacerlo, entonces va a haber traslape y entonces se va a volver muy confusa toda el análisis de los datos. Bueno, entonces el arreglo experimental que se implementó aquí en el laboratorio de sistemas ópticos, tenemos la cámara con la cual vamos a capturar la imagen, tenemos el espejo de prueba y tenemos dos pantallas LCD que son alineadas y colocadas de manera perpendicular al espejo. Y bueno, aquí no se nota mucho, pero justamente en esta parte lo que hacemos es, como están los marcos de los monitores, pues entonces ahí vamos a tener pérdida de información. Entonces lo que hacemos es tomar en consideración este hecho para poder diseñar una pantalla que debe ser impresa en papel, y la ponemos aquí en medio para no perder información de una cierta zona del espejo. Entonces, aquí se muestra ya la pantalla nula que es desplegada sobre los monitores. Esta zona es la que está en papel. Y bueno, finalmente, pues antes de continuar con el experimento, pues lo que hacemos es verificar si efectivamente están aquí todos la cantidad de puntos que nosotros propusimos para muestrear el espejo. Bueno, ya que confirmamos esto, pues y de alguna manera garantizamos la alineación del experimento, entonces podemos capturar la imagen y seguir con el procedimiento de la prueba. Esta imagen es la misma
que mostré anteriormente, solo que aquí lo que hacemos es apagar las luces del laboratorio. Y bueno, como no tenemos luz, pues entonces no podemos ver la pantalla nula que está pegada aquí en el centro de los marcos. Entonces, ¿qué es lo que se hace en adelante? Bueno, se tienen dos imágenes. Entonces, la que vamos a utilizar es esta imagen cuando las luces del laboratorio están apagadas. Y justamente en esta parte donde no tenemos información de la superficie del espejo, pues lo que vamos a hacer es pegar esta imagen que tenemos aquí, justo acá, y bueno, entonces tendremos ya el muestreo completo de la superficie del espejo. Entonces, bueno, lo que idealmente pues uno esperaba era tener un arreglo ordenado de puntos. Sin embargo, pues estamos en una prueba experimental, era de esperarse que hubiese ciertas diferencias en los resultados, y se va a apreciar mejor adelante. Los puntos que tenemos en rojo son los puntos, o ya la evaluación de cada una de las manchas de la pantalla nula, que nosotros le llamamos el centroide, que no es otra cosa que el promedio pesado de intensidad. Y los que están en circunferencias en color negro son los que están en rojo es todavía con la distorsión que me genera la lente de la cámara, y los que están en negro ya son los puntos corrigiendo el efecto de distorsión. Entonces, bueno, aquí ya que corregimos el efecto de distorsión y ya tenemos la posición de los centroides, aquí se muestra cómo difieren de la posición ideal que deberían tener. Los que están en color azul son las posiciones ideales que debería haber en los centroides, y las que están en color magenta son los resultados experimentales que nosotros obtuvimos al hacer el análisis. Bueno, ya que se tienen los centroides en el CCD, ahora lo que hacemos es encontrar las normales en el espejo. Con estos puntos nuevamente hacemos un trazo de rayos hacia el espejo y hacia la pantalla. No, perdón. Ya que tenemos estos puntos sobre el CCD y conocemos la posición de los puntos objetos sobre la pantalla nula, entonces hacemos un trazo de rayos para determinar los puntos en el espejo. Y bueno, los puntos en el espejo cambiará entonces de esta manera yo encuentro la normal. Ahora conozco los puntos en el CCD, conozco los puntos sobre la pantalla nula. Entonces lo que hacemos es encontrar las normales para cada punto de evaluación sobre el espejo. Ya que encontramos las normales, lo que sigue en adelante es hacer la integración sobre estas normales, y bueno, va a estar dada por esta ecuación, que es la ecuación de la forma de la superficie. Y bueno, aquí tenemos la integración de las normales en X, las normales en Y, y con esto vamos a obtener los puntos o las alturas sobre la superficie. Esto resulta, esta gráfica que tengo aquí es los resultados, pero aún todavía no hemos corregido el efecto de tilt. Posteriormente lo que hacemos es corregir este efecto de tilt, puesto que no es parte o no es una aberración. Y bueno, finalmente lo que tenemos ya es la forma de la superficie, y lo que encontramos nosotros es un valor de RMS de 0.6 milímetros y un pico valle de 3.4 milímetros. A lo largo de este desarrollo, bueno, repetimos en unas 3-4 ocasiones el experimento, porque la alineación juega un papel muy importante. Entonces es fundamental tomar estas consideraciones, así como también las posiciones de los elementos. Me refiero a las distancias en que pongo la cámara CCD, la distancia a la cual se encuentra la pantalla nula,
y así también como el ángulo de inclinación de la cámara con la cual capturamos las imágenes. Y bueno, este es el mapa de elevaciones de la superficie. Entonces tenemos los puntos más altos en estas dos zonas, los puntos más bajos están en color azul. Y bueno, en parte también estos resultados los atribuimos a que, como vieron en el arreglo experimental, el espejo pues se encuentra sobre una superficie que no garantizamos que sea totalmente plana, es una mesa de madera, entonces de alguna forma también esto influye en las deformaciones. ¿Tu espejo es una lámina metálica o qué es? No, es un espejo ¿Es espejo de vidrio? de vidrio, de aproximadamente 6 milímetros de grosor. Respecto a la precisión del método, lo que hicimos fue una simulación tomando en cuenta el tamaño del píxel de la cámara CCD, que es principalmente lo que va a determinar la precisión del método propuesto. Y bueno, lo que hicimos es simular deformaciones sobre el espejo de tipo cosenoidales, donde estamos proponiendo una longitud o un periodo de 1000. Y bueno, lo que nosotros encontramos es que el valor máximo de la pendiente lo vamos a obtener cuando va a ser igual a la amplitud que nosotros metamos en la función, multiplicado por 2 veces pi sobre el periodo de la deformación. Metiendo estos datos, dándole los valores que proponemos, entonces obtenemos estas gráficas en donde la gráfica en color rojo pues me va a determinar el pico valle, la gráfica en azul del RMS, y bueno, la gráfica en negro es el promedio de la distancia entre puntos. Entonces aquí tenemos la amplitud y por este lado, bueno, están estos datos. Esto lo hacemos para determinar determinar cuánto me va a permitir el método observar deformaciones de cierto tamaño. Entonces, como estoy utilizando una CCD con un tamaño de píxel de 6.4 micras, entonces lo que yo puedo medir, la deformación mínima que yo podré observar y medir, es aproximadamente de 0.15 milímetros, es decir, andamos por este valor. Y bueno, eso quiere decir que entonces los valores máximos de la pendiente que yo puedo analizar va a ser de 9.4 miliradianes. Entonces, bueno, esta es la precisión que me va a dar el método propuesto. Y bueno, como conclusiones, pues se ha demostrado con este método que puede usarse para la evaluación de superficies planas de gran tamaño, como en el caso de los helióstatos, que es del orden de metros. Y bueno, como mencionaba, la alineación de las componentes del experimento y la medición correcta de la posición de cada componente pues juegan un papel muy importante para obtener buenos resultados, ya que bueno, si no son bien medidas esto, los resultados se disparan fácilmente. Otro factor importante es que la elección de las trayectorias de integración también dependen los resultados. Siempre uno busca elegir trayectorias que no sean muy largas, porque bueno, esto también va acumulando error. Y lo otro es que la precisión del método propuesto pues es suficiente para la evaluación de este tipo de superficies, ya que pues no se requiere de alta precisión, ya que estos son sistemas no formadores de imagen. Y bueno, como referencias pues pongo estas que son principalmente las que utilizamos. Y bueno, pues gracias por su atención. Nos agradecemos. ¿Algunas preguntas, por favor? Sí. A ver, entiendo entonces que diseñas la pantalla nula y la despliegas en un par de monitores. El espejo es perpendicular a los monitores
y con el CCD capturas la imagen reflejada del espejo. Así es. Y entonces comparas la diferencia entre lo que deberías ver y lo que realmente estás viendo. Es decir, en cuanto a la posición de los puntos. Si el espejo fuera plano, pues verías una situación de puntos ahí, bien distribuidos, bien alineaditos. Pero como estás viendo otra cosa, que no es eso, haces la comparación de posición de cada punto de lo que estás viendo contra lo que deberías ver. Ese es a grandes rasgos. No. ¿No? No. Lo que hacemos la comparación esta no es precisamente entre la imagen ideal y la imagen experimental. Más bien lo que hacemos es el análisis de las normales. Cuando nosotros proponemos una superficie idealmente plana, las normales sobre la superficie de análisis son, como está en una diapositiva, tiene Sí, componente componente 0,0,1. Sin embargo, cuando ya hago la prueba experimental, lo que yo encuentro son puntos experimentales sobre el CCD. Entonces, ¿qué es lo que hago? Dije, bueno, pues entonces, si los puntos no están cayendo donde idealmente deberían caer sobre el CCD, entonces algo está pasando con las normales. Eso es lo que me va a determinar la forma de la superficie. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ahora con estos datos experimentales y las posiciones de los puntos sobre la pantalla nula, encontramos cuál es la normal experimental en el espejo. Y posteriormente lo que hacemos es una aproximación o sea, tenemos la normal ideal en esta dirección y, bueno, un ejemplo, la normal experimental resultó que es así. Entonces, bueno, a través del análisis de estas normales es como recuperamos cómo se está comportando el espejo precisamente en este punto. Si la normal no es perpendicular, pues quiere decir automáticamente que hay una deformación ahí. ¿Cómo sabemos cómo es esa deformación? Pues es precisamente haciendo la integración de esas normales. Pero el análisis es sobre las normales, no sobre los puntos. Hay dos cosas, bueno, varias. Primero, pero sí, la pantalla nula es la que por medio de la computadora las proyectas ahí, o las desplegas en las pantallas. Si están las pantallas alineadas, ¿hay algún problema? Es decir, que no sean paralelas, incluso que estuvieran en el mismo plano teórico las dos pantallas, tendrías problemas que serían reflejados ya en tus resultados. Claro. ¿Sí? Sí, de hecho, por eso comentaba que el experimento lo repetimos en diversas ocasiones, porque tenemos un montón de factores que nos pueden causar todo ese tipo en la adquisición errónea de los datos. Y la otra duda es, perdón. Bueno, te voy a explicar que ahí en las pantallas no es importante que estén alineadas, porque incluso por el propio peso de la misma mesa, pues tiende a pandearse. Entonces, cuando pones las pantallas, en un inicio, pues incluso a ojo, a simple vista se ve que las pantallas están así. Entonces hay que alinearlas. Y la otra cosa también, en el experimento, lo primero que a mí se me ocurrió, dije, bueno, pues que los dos marcos queden así, ¿no? A la misma altura siempre, ¿no? Sin embargo, ya a la hora de desplegar imágenes, pues resulta que a lo mejor ya lo que es en sí la LCD, pues ni siquiera es paralela con los marcos, ¿no? Puedes tener tus marcos así y la LCD así. Entonces realmente lo que ahí hicimos fue garantizar que la primera línea de píxeles del primer monitor con la segunda línea de píxeles del segundo monitor se mantuvieran a la misma altura y no tuvieran ese tipo de cosas. Hay muchas consideraciones ahí. Y respecto al papel que le ponen con puntos dibujados, eso no está al nivel de las pantallas, está sobresalido, Claro, está en el marco, entonces eso debe meter también. Sí, inclusive en una de las figuras se veía ahí el centro, justamente el centro se veía diferente, como más juntos los puntos o algo. En una de las diapositivas que pusiste de puntitos, se aprecia aquí ahí, esa. Ajá. Te fijas, ahí en el centro hay
una curvatura ahí muy extraña que pues pareciera ser que es justamente donde está el cartón o el papel o esa. Sí, ese también metió mucho ruido porque como el papel viene enrollado igual, entonces siempre tiende a tratar de recuperar su forma de, bueno, que tiene al estar enrollado. Entonces, pues de igual manera aquí efectivamente se ve que el pegado del papel pues no es de lo mejor, aunque tomamos en consideración esta distancia de que y son 8 milímetros respecto al, bueno, el marco se encuentra a 8 milímetros del LCD, y tratamos de alinearlo lo mejor que se pudo, pero bueno, incluso aquí pues se puede ver que efectivamente pues no, algo no está bien ahí todavía. Idealmente pues uno debería esperar que no se notara mucho esto, ¿no? O sea, como que siguiera la misma tendencia. ¿No te conviene hacer el análisis por dos partes, por una pantalla o en otra? O sea, no tienes que hacerlo todo junto. Sí, era otra propuesta de ir analizando por partes para no utilizar este papel, pero bueno, se necesita presupuesto para una pantalla más grande. Nada más se quedó como propuesta, ya no hicimos más al respecto. A ver, ¿hay otra pregunta? En la pantalla plana tiene un error intrínseco a lo que produce la pantalla. En el CCD tienen otra fuente de error y, por supuesto, la superficie tiene su error propio. Claro. ¿Calcularon la incertidumbre global del experimento? No, realmente los resultados que les estoy mostrando acá pues son, o sea, llevan los errores intrínsecos de todo el experimento, ¿no? O sea, no es realmente del espejo, o sea, lo intrínseco a la alineación de las pantallas. También consideramos que las pantallas LCD son planas, pero en realidad, pues, quién sabe, ¿no? Y bueno, esa parte ya no la analizamos. Entonces, no tenemos un cálculo de error por separado. Y una última, perdón. Suponiendo que fuera necesario medir con mayor exactitud o una superficie mucho más plana, ¿qué propondrían en este momento hacer para lograr esa resolución, esa nueva resolución? Pues en principio aumentar la resolución del CCD. Entre mayor número de píxeles, pues podremos, y que sea sus dimensiones más pequeñas, no sé, ¿Qué resolución tienen ahorita? 6.4 micras el tamaño del píxel. Entonces, ¿Cuántos megapíxeles? No recuerdo, pero son como 12 megapíxeles. Okay. Ah, es la Canon, ¿verdad? Son 7 megapíxeles. Tengo una pregunta con la cámara. Estás usando 18 milímetros. ¿Por qué 18? Si se tiende a tener más deformaciones que un 50, por ejemplo. Pero bueno, para empezar 18 milímetros porque los factores que nos llevaron a determinar eso es la distancia a la cual vamos a capturar la imagen. Y el error que dices en este caso ya no es tan... Es un error, es la deformación. 18 es malísimo. La distorsión. Ajá, pero precisamente por eso la corregimos. Y si te das cuenta, Es que no hablaste de ello. justamente aquí está la distorsión. Los puntos en rojo son los puntos con distorsión y los que están en negro ya ahí estamos corrigiendo la distorsión. Aparte, bueno, ya hablando en cantidades, no es tan desfasada la cantidad de una respecto de la otra. Y esto se debe también a que aunque utilizamos este tipo de lente, pero en realidad la imagen pues, se captura con el centro de la lente. No nos estamos yendo, bueno, la imagen no está ocupando. Estás muy paraxial, ¿no? Ajá, por decirlo de alguna manera, estamos muy paraxiados. ¿Guardas las fotos en JPG Sí, o en RAW? no, en JPG. El procesador corrige los errores el procesador de la cámara. De todas maneras
No sé si Por eso falta fue después, borroso. pero, Borroso. o sea, digo, ya aquí la idea sería que un 50 tendría menos deformación, pero igual estás corrigiendo, entonces ya no importa cuánto vas a corregir, porque yo pensaría que mientras menos tengas que corregir, pues más. Sí, puede. Más. Igual podemos cambiar varios factores en el experimento y esto podría ayudar a minimizar las fuentes de error, ¿no? Sí, porque además el compresor de JP Canon en directo no está bueno. A ver, una pregunta ya, la señorita. Una pregunta. Estos análisis son únicos, digamos, para esta pantalla el resultado es este. Y eso y fue con este experimento. ¿Sí? Imagínate el campo de biostatos que presentas al inicio. Si quisiéramos hacer un parámetro de eficiencia de ese campo, necesitarías hacer este análisis para cada una de las pantallas, ¿entiendes? ¿Sí? Para después decir, pues mira, esta tiene este error, esta no está, más esta. Entonces, el porciento de eficiencia de esta planta es un 80, ¿sí? ¿Sí? ¿Esto es así? Bueno, ¿cambia esto con el tiempo? O sea, considerando que son equipos, en primera, que están a la intemperie, que se envejecen, que se ensucian y que a su vez tienen un mantenimiento particular por el simple hecho de estar a la intemperie. Es decir, es un resultado muy puntualito para el día de hoy, en este momento, para este equipo, con este doctor, quien haga el análisis. Y es tan dinámico como dinámico es el uso de estos equipos, particularmente pensando pues, en helióstatos, ¿verdad? Que son, o sea, tienen pues van viviendo, digamos, ¿no? O sea, una línea de vida desde que son nuevos hasta que ya son muy viejitos. ¿Qué tanto un valor no es representativo? En ese sentido, imagínate que te digo, ¿no? En el campo de helióstatos decimos, el día de hoy, 10 de abril de este año, pues la eficiencia es tal. ¿Me vale para mañana? No, van cambiando esos parámetros, precisamente tú lo acabas de mencionar por las cuestiones ambientales. Por ejemplo, en un día nublado, la temperatura es totalmente distinta a un día con mucha insolación. Entonces, definitivamente esto va a cambiar los resultados. Entonces es un resultado pues, al día. Lo que sí, bueno, pues la idea de haber desarrollado este experimento es que se pueda aplicar en pleno funcionamiento de los helióstatos, o sea, que estén trabajando en día. Y justamente todavía está pendiente ese trabajo. Ahora ya que se demostró que la prueba es factible, ahora ya aplicarla a un helióstato colocado en campo abierto. Aquí ya tenemos un helióstato en el Jardín Botánico de la UNAM y bueno, es el trabajo que ahora sigue precisamente para aclarar todo ese tipo de dudas. Pero por cierto, también ese helióstato tiene 1,5 metros, 2 metros al menos, 2x2. ¿Cómo la pantalla tendrá que ser así de 2x2? ¿Sí? No. Va a ser fraccionada. No, y de hecho, no necesariamente el tamaño de la pantalla lo va a determinar la posición de la cámara. Por ejemplo, ¿qué pasa si disminuyo la altura de la cámara? Entonces, si no mal recuerdo, creo que crece la altura de estas pantallas. ¿Si disminuyes qué, perdón? Si disminuyo la altura de la posición de la cámara, entonces aquí el rayo que tiene la mayor inclinación es el que viene que sale en la parte superior del CCD y viene a esta parte, y de aquí se refleja y viene hacia acá. Entonces, si yo cambio esa altura, el ángulo de inclinación disminuye, por tanto la altura es menos. Y si lo alejas más, no forzas más a que sean más paraxiales las imágenes, y te quitas más abajo. Puede ser, en este caso ya no lo hicimos porque pues, estamos limitados por espacio laboratorio. Y bueno, entonces en la pantalla, para cada espejo, bueno, si las dimensiones del espejo son las mismas para todos, podríamos utilizar la misma pantalla nula, siempre y cuando respetando el parámetro como es la posición de la cámara respecto del espejo. Entonces la pantalla nula podríamos aplicarla para todos y esa es la idea, diseñar una pantalla nula para poder probar ese tipo de estatus.
en este experimento no pudiste haber hecho eso, el uso solamente de una pantalla por cuestiones de distancia, ¿no? O sea, no podías extenderte más. Por eso seguramente en campo, si tienes más rango de movimiento para la cámara, es que podrás, o sea, no necesariamente tendrá que ser la pantalla del tamaño del espejo que estés midiendo. Y tendrá que estar perfectamente limpio. O normalmente sí son tus experimentos al inicio. No. Esa por ejemplo. Pues tan perfectamente limpio, Tampoco. digo, no sé qué. Sería conveniente, pero digo, eso yo creo que será muy complicado de lograr. Sin embargo, pues lo que sí debemos garantizar es que si tiene suciedad no esté influyendo en la deformación de los puntos que estamos analizando. Porque bueno, vamos a, como está la intemperie, no sé, se me ocurre un ave de hace En el desierto va a estar, ¿no? Además, bien perderías puntos, ¿no? Pues sí, si el espejo está sucio, pues yo creo que en parte ni va a reflejar las imágenes, entonces se pierde información. Más bien hay la pregunta, ¿cuál es la resolución mínima necesaria para poder calibrar un helicostato? Tú hablas de que tienes precisión de menos de 1 milímetro en el RMS, pero ¿cuál requiere realmente estas cosas? Quizás requieren 5 milímetros, ¿no? Y entonces pues ya no importa el polvo, ¿no? Sí, pues regularmente para el helióstatos la precisión es media, o sea, no debe ser tan precisa, digo. Pero de igual hecho, porque a lo mejor está sobrado, pues tienes menos de 1 milímetro, ¿no? Yo pensaría que está sobrado, porque si todo eso va a enfocar a 100, 200 metros al foco donde está la torre que hierve el agua, pues o sea, una diferencia de hasta de 5 milímetros se me da ridícula, ¿no? Esa es la pregunta, ¿no? No, pues ya una precisión de micras creo que es bastante suficiente para... No, está súper sobrado. Sí, gracias mucho. Sí, yo también. No, yo diría que probablemente sea más o menos 5 milímetros o hasta 1 centímetro. Pero el análisis que hice acá en la simulación para analizar la precisión, el método me permite dar a una resolución de micras. Claro, de precisión. eso es bueno. Condiciones ideales. Sí, la pregunta es con cuánto es suficiente para que tenga la opción para los heliostáticos, que son espejos grandotes que enfocan además a 100 metros al foco del mar. Ya pensaría. Uno Lo que importa es que no se salga del colector, ¿no? Exacto, La energía. exacto. Y el colector es un tinaco de este tamaño que estáis viendo. Una ultimita pregunta, perdón. ¿Crees tú que en alguna ocasión se pueda desarrollar algo similar, pero para un tipo de radiación concreta? Es decir, tener estas curvas de superficie para el ultravioleta, para el visible, para el infrarrojo. Eso, en el aspecto particularmente del uso de la tecnología solar, fuera muy útil, creo yo, porque eso nos lleva también al material. Si es un espejo de plata, o si es aluminio, o si es X o Y o Z, esa respuesta va a ser distinta. Pero el espectro solar está centrado hacia el visible y se va desvaneciendo hacia el y hacia arriba. Pero tenemos ultravioleta importantísimo. Perdón, pero, No, pero sí, la no, forma sí, no cambia con la longitud de onda, ¿eh? ¿Por qué? La forma no cambia con la forma del espejo es la misma. Lo que puede cambiar es la reflectancia, pero eso ya no es forma. Ya, pero no tenemos, efectivamente, pues, porque no tenemos la misma cantidad de ultravioleta, ni visible, ni infrarroja. Sí, pero eso no tiene que ver con la forma del espejo. La forma del espejo es la misma. Se refleja igual, Va a ser la misma. Lo que va a cambiar va a ser la reflectancia espectral. no habrá energía. Pero si tenemos dos superficies, una de plata y una de aluminio, no va a Si ser lo tienen mismo. la misma forma, Sí. no va a haber diferencia en cuanto al factor geométrico de concentración. Pero una va a absorber una radiación y una la va a Pero esa es absorción, esa no es forma de superficie. Por eso, pero no voy a ver una superficie, ¿no? O sea, si, Sí, lo que si el tienes que material... preguntarte es cómo es el espectro de radiación Así solar. es. Y el pico está en el visible, en el verde azul, y se va cayendo hacia el rojo y hacia... Es más, se cae más hacia el violeta que hacia Sí, el pero hay rojo, diversas porque la capa de aplicaciones. ozono nos quita el violeta, si no estaríamos muertos. Exacto. Bueno, yo creo que hay dos, tanto lo que llega del sol como lo que pasa en la superficie. Y esa sí está en función absoluta tanto del tipo de material que sea. A mí me parecería interesante porque para algunas aplicaciones no es importante ver qué pasa con el infrarrojo, pero sí qué pasa con el ultravioleta, por ejemplo. Eso sí lo puedes usar para ciertas cosas, lo que no te hace visible y lo que no te hace el infrarrojo. Para otras como estas,
Es el infrarrojo lo que te importa y es precisamente la gran parte del espectro solar lo que se aprovecha, especialmente incluso en el visible, es el infrarrojo. Pero a eso voy, ¿no? Si pudiésemos desarrollar justamente algo que nos hiciera discretas la respuesta en superficies de acuerdo al tipo de radiación, bueno, me parecería interesante. Pero bueno, ahí lo dejo, no sé igual si es una burrada, ¿verdad? Lo que estoy diciendo, pero bueno, interesante. No creo, pero bueno. Ahí lo Oye, ¿podría preguntar por qué apagó la luz? Para hacer experimentos, esto lo tiene que hacer de día. Ya no sé, ahí no capté bien porque criticaste a los españoles que se esperaban en la noche para hacer su experimento y tú aquí apagas la luz para hacerlo y entonces ¿cómo vas a hacer de día? Sí, Perdón, solo, a lo mejor es otro. sí, solo fue aquí para... Lo que hacemos es para poder Por eso con en el día esta no vas a parte- poder apagar eso. si no tenemos luz, pues la pantalla que está pegada aquí no vamos a poder observar nada. Recordemos que para poder... Por eso, pero la pregunta es, ¿tú vas a medir los helióstatos en el día cuando está el sol? ¿Y tu experimento va a funcionar? ¿O qué? No. Porque, No, sí va a funcionar, claro. entonces, ¿para qué apagar la luz? Bueno, pues también fue para Está bien, está bien. verificar si... No, ¿sabes por qué, Pedro? Regresa a la imagen anterior. La anterior, no. Esa es con luz. Si te fijas, se pueden analizar todos los puntos. El único detalle es que es un poquito más complicado el análisis por la luz esparcida que se tiene en la superficie misma o sea, la luz ambiental que llega a la pantalla LCD también se mete al sistema y entonces el contraste ya no es tan bueno, o sea, lo hicimos en las mejores condiciones, pero lo hemos hecho, podemos analizar esas imágenes la con luz luz. del sol de día se puede hacer, esa es la pregunta, ¿no? Sí, Yo sé que lo que está diciendo el contraste Sí. es mucho probablemente lo que hay que hacer es nada más ponerle algún tipo de como visera para que no le llegue a la pantalla LCD, de foto. ¿sí? claro. Esa es la otra, y la otra que también puede influir es que, si como decía Fabiola, tenemos suciedad en el espejo, la luz esparcida por Claro. el polvo puede ser un factor importante. ¿Sí? ¿Alguna última pregunta? Yo sí tengo una, hablabas de un efecto tilt y no mencionaste nada, es como que lo escondiste y parece que es importante, ¿no? Tilt es de que te está ladeando quizás la normal Sí. y te está metiendo ruido ahí, pero ¿de dónde? O sea, a lo mejor te está metiendo mucho ruido, no explicaste nada. Pues el tilt básicamente se obtiene de la mala alineación, ¿no? Bueno, es un trabajo experimental y siempre Ah, tú hablabas de los ángulos que no fueran correctos. vamos a tener muchos problemas de este caso de tilt, ¿no? De hecho, aquí aquí se puede apreciar, ¿no? Cómo la cámara, por ejemplo, no está colocada, o sea, existe una cierta inclinación en esta dirección. Es por eso que aquí tenemos más espacio que de este lado, ¿no? Entonces, es lo que hacemos únicamente para corregir, porque finalmente eso no se le atribuye a la deformación del espejo, más bien son problemas de alineación. Bueno, pues te agradecemos el